Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Bueno, amados, continuamos aquí en este espacio de mística y mística cristiana. Queremos hoy compartir con ustedes un mensaje corto del por qué es que hay que escudriñar la palabra de Dios. Óigase bien, ¿por qué hay que escudriñar la palabra de Dios? Yo quiero que usted preste atención a lo que vamos a hablar en estos pocos minutos, porque si usted presta atención, hoy va a entender algo mayor de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, y usted se va a interesar. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, dice lo siguiente: no hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Óigase bien. Recuerde que el tema es por qué hay que escudriñar la palabra de Dios. Mire lo que está diciendo esto. Dice que no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahora bien, si no hay lenguaje ni palabras, ¿qué voz fue la que salió hasta el extremo del mundo? Sí, porque hay que entender que la palabra no se está hablando de religión. La palabra de Dios, cuando tú la comprendes, te das cuenta que se está hablando de ciencia, de cómo funciona la existencia, de cómo funciona la creación. ¿Qué voz fue la que salió hasta el extremo del mundo si no hay lenguaje ni palabras? Entendemos que esa voz es la voz del pensamiento. En el pensamiento no hay lenguaje ni palabras, pero tú escuchas voces. Y esas voces se transmiten hasta el extremo del mundo. O sea, que esas ondas mentales que generan los pensamientos se transmiten hasta el confín de la tierra. Mira lo interesante de esto. Que está diciendo que tú puedes hablar con alguien que está en el otro extremo del mundo únicamente con tu pensamiento, siempre y cuando sepas administrar ese recurso. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te enseña, te capacita para administrar los recursos con que Dios dotó al hombre para que fuera hecho semejante a Dios en cuanto a conducta y poder. Pero el hombre no quiere entender, porque el hombre, cuando le hablan de la palabra de Dios, piensa en religión. No, esto no es religión. Esto es conocerte a ti mismo y conocer las capacidades tan terribles que Dios nos otorgó al crearnos a su imagen y semejanza. Es descubrirte a ti mismo, es descubrir a Dios. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Te pregunto, ¿tú qué prefieres? ¿Comunicarte a través de un celular que es algo ajeno a ti, o usar tu propio medio de comunicación que es más eficiente todavía? Hasta el extremo del mundo te van a escuchar, y aún más allá, si tú aprendes a utilizar la comunicación de tu pensamiento. Cómo comunicarte con otra persona, cómo enlazar esa comunicación, porque ya la voz fue oída. Dice que la voz es oída hasta el extremo del mundo, pero tú tienes que saber cómo identificar con quién estás hablando o quién te está escuchando. Eso lo enseña la palabra. Para eso es este manual, para que el hombre aprenda a administrar las capacidades que tiene la máquina donde vive. ¿Cómo? Para que el hombre aprenda a administrar las capacidades que posee la máquina en donde vive. Dios nos otorgó una super máquina,
Pero el hombre vive esclavizado a tantas cosas externas y renuente a conocer la verdad de Dios, que se muere sin sabiduría. Esta verdad es tan terrible que puede prolongar tu vida por la eternidad cuando tú alcances a comprender de qué Dios te está hablando. Mira aquí de lo que Dios nos está hablando, de que podemos comunicarnos con cualquier persona donde quiera que se encuentre únicamente con la voz del pensamiento. Como dice, hasta el extremo del mundo fue oída su voz. Tú puedes ver que esto no es religión, esto es ciencia, esto es conocimiento, esto es poder. Entender cómo funciona la existencia, la creación que Dios hizo. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. No para que te llenes de una religión, no, sino para que te conozcas a ti mismo y aprendas a explotar toda esa capacidad con que Dios dotó al hombre, que tú tienes, pero que estás llevado de tantas cosas aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque te desconoces a ti mismo. Entender que escudriñar la palabra de Dios es escudriñarme a mí mismo, es conocerme a mí mismo, es conocer el potencial tan terrible con que Dios me capacitó ya. Eso ya está. Dice que fue oída su voz. Todos pensamos, los pensamientos del hombre llegan hasta los extremos de la tierra y van aún más allá, porque ascienden hasta el último de los cielos. Pero el hombre ignora que tiene esa capacidad. Y como la ignora, entonces no la usa, no sabe cómo usarla. Pero la palabra de Dios está presta para enseñar al que tiene oídos para oír. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios, para dejar la simpleza atrás y la mentira y el engaño con que el mundo ha envuelto al hombre, para comenzar a entrar a la sabiduría de la verdad. Jesucristo dijo que él vino a dar testimonio de la verdad. Bueno, cuando el hombre conoce la verdad lo hace libre de las prisiones en las que vive el hombre inmerso, porque se desconoce a sí mismo, se desconoce que él puede controlarlo todo. Eso es lo que está escrito. Dice que el que busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando haya encontrado se turbará, y una vez haya sido turbado se maravillará y reinará sobre la totalidad. Óigase bien, pero el hombre ignora esto. ¿Por qué? Porque no quiere oír a Dios, porque no quiere leer a Dios, porque el concepto que el mundo se encargó de enviarle al hombre es que esto es una religión. Y lamentablemente eso fue lo que se adoptó de la palabra de Dios, una religión. Pero no, Dios dijo que os daré pastores que os enseñen con ciencia y con inteligencia. Y este es el tiempo. Este es el tiempo en que tú, que nunca has querido oír a Dios o que te mantienes renuente, este es el tiempo de oír. Porque Dios está levantando este tipo de hombres capaces de enseñarte con ciencia y con inteligencia esta verdad, que no tiene nada que ver con religión, sino que es poderosa para sustentar la existencia y para elevar la condición del hombre de una naturaleza caída, humana caída, a llevarla a ser participante de la naturaleza divina de Dios, que es todopoderoso. Así que, ¿por qué es importante escudriñar la palabra de Dios? En lo poco que te he dicho, tú puedes entender que es muy importante escudriñar para no morirse sin sabiduría, para no irse a los muertos e irse con las manos vacías, con la cabeza vacía, sin conocimiento del mundo, de la vida espiritual que vas a enfrentar una vez que salgas de la carne. La palabra de Dios te capacita para enfrentar esa nueva existencia, esa nueva manera de existir que es la espiritual, que es la eterna. Para que no entres con las manos vacías, para que no llegues a ser un esclavo más o un servidor más, sin conocimiento. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios, porque el tiempo aquí es corto y es solo el comienzo. Pero lo que tú alcances aquí, a afirmar aquí, es lo que puede darte libertad mayor en la vida por venir. Porque es importante escudriñar a Dios, la palabra de Dios. Entonces tú decides si sigues llenando tu vida de un
una cantidad de conocimiento que no va a trascender y permites que la muerte que anda rondando el mundo consuma los pocos años que tienes para caminar, para peregrinar aquí en esta tierra, y al fin te haga entrar a la eternidad con las manos vacías? ¿O dispones a partir de hoy a tener oídos para oír y para oír la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios? Tú lo puedes hacer porque hoy el acceso a la palabra de Dios es muy fácil, pero es importante que el hombre escudriñe a Dios para que se conozca a sí mismo. Y conocerás entonces que no simplemente prolongarás tu vida por la eternidad, sino que también podrás sustentar la vida en este tiempo si eres juicioso y descubres los secretos. Porque eso es lo que dice: el que busca no deje de buscar hasta que encuentre, y una vez haya encontrado se turbará, y una vez haya sido turbado se maravillará y reinará sobre la totalidad. A eso nos invita Dios cuando nos pide que le oigamos, a que aprendamos a reinar sobre la totalidad. Así que tú decides si sigues viviendo una vida simple llena de un montón de ideas de hombres, o decides hoy romper el esquema mental y darle lugar a Dios a que llene tu vida de cosas verdaderamente fascinantes para el que las conoce, ¿no es cierto? No te invito a una religión, no, te invito a que escudriñes con detenimiento y con disciplina la palabra que va a transformar toda tu existencia. Cuando tú lo encuentres, cuando tú lo comprendas. En lo que te pude decir, tú podrás notar que no te hablé de religión, te estoy hablando de ciencia, de conocimiento, de poder, de comprender la existencia. Bueno, Dios te bendiga y espero que puedas comprender el mensaje y puedas comenzar a organizar tu vida conforme a lo perdurable. Recuerda, Jesucristo salva, y todo el que invocare su nombre será salvo. Allí donde tú estás puedes invocar su nombre y entrar en la fila de los que Jesucristo va a salvar. Únicamente con invocar su nombre, porque eso es lo que dice: y todo el que invocare su nombre será salvo. Y el que me confesare delante del hombre, yo también lo confesaré delante de mi Padre, delante de los ángeles de mi Padre que está en los cielos. Así que tú decides si después de escuchar esto sigues siendo un simple y dejando que el mundo te robe la existencia, o decides hacer algo mejor, y es escudriñar la palabra de Dios, oír a Dios. Dios te bendiga una vez más y te dé entendimiento en todo.